vamos a continuar con otro tema que nos encanta en la Mancomunidad del Embalse, que es el aprovechamiento tradicional de las plantas y patrimonio cultural. Para ello contamos con Emilio Blanco. La verdad es que creo que hay poca gente que no le conozca, pero bueno, hasta que nos ha costado mucho conseguir que viniera, pero bueno, lo hemos conseguido. Él es botánico, etnobotánico, doctor en biología, profesor de universidad, divulgador, consultor ambiental y bueno, pues yo creo que si habéis hecho alguna vez alguna actividad en el campo con él, pues supongo que ya os ha dejado también su huella. Y bueno, la parte más bonita que él trabaja son las plantas, pero también la relación con el ser humano, ¿no? Y también tiene numerosos libros, numerosas publicaciones, ha traído aquí algunas de ellas, por citar algunos de los últimos libros. Pues tiene alguno de etnobotánica de Ávila, otro reciente de diccionario de etnobotánica segoviana. Entonces, bueno, es un verdadero placer contar con él hoy aquí. Ya sabéis que el patrimonio botánico, patrimonio arbóreo, nos encanta trabajar y sobre todo pues la misma parte que a él le apasiona, que es su relación con los seres humanos, ¿no? Las personas que han estado en estos paisajes con anterioridad. Pues nada, me callo ya y os dejo con él. Muchas gracias por invitarme a estas jornadas, porque bueno, hace ilusión y uno viene a aprender en vez de a... Y bueno, yo he venido a aprender a Marga, a ver a Marga, a escucharla y me he dado cuenta de que lo mío sobra un poco, porque no es muy de la zona ni nada, ¿no? Pero bueno, espero aportaros algo interesante, pero creo que lo interesante ya se ha contado aquí, en lo que yo he asistido por lo menos. Lo que interesa es lo local, lo que tiene que ver con el desarrollo rural, la mancomunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí os cuento una serie de cosas que espero que alguna idea pueda valeros. Me han dicho que aquí hay personas educadoras ambientales, me han dicho que aquí hay guías de la naturaleza, hay profesores y hay gente que está porque sí, aunque tiene otra profesión, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si yo puedo aportar algo a algunos de vosotros que os sirva en el trabajo, etcétera, ¿no? Ayer me dio una tortícolis tremenda, que me levanté por la mañana y digo, ¿pero esto qué es? Que no podía ni mover el cuello. Y tenía ayer 6 horas de clase, era mi día durísimo, mi día terrible. Me gusta lo que hago y terrible quiero decir en el sentido de que muchas horas, ¿no? Y tenía además prácticas y tenía revisión de exámenes con los alumnos, que me encanta porque son unos batalladores pero con la boca pequeña y todo eso lo hice con tortícolis, moviéndome así, ¿no? Fue algo terrible, vamos, fue terrible. Y entonces ayer llegué, tenía pensado preparar un poquillo lo de hoy, ayer por la noche, y llegué y bueno, dije, es que no puedo ni moverme. Y desde la cama, con la almohada ahí aguantando así como podía, la tortícolis y gracias al ibuprofeno, que es una maravilla pero se pasa el efecto, pues aquí estamos mucho mejor que ayer y tal. Entonces yo anoté unas cuantas ideas aquí en un papel mal anotadas porque están prácticamente desde la cama, que os cuento y luego os pongo unas imágenes que bonitas y que apoyen un poco lo que cuento aquí, e incluso podría enseñar algunos objetos y unos libros ahí, míos o no míos, de la temática, ¿no? Pues lo primero es que, bueno, llevo 40 años interesándome por la ciencia del pueblo, de la gente, ¿no? Lo he puesto aquí, ciencia del pueblo, ¿no? Por algo que no es lo académico. Yo cuando estudiaba, ya en la universidad y tal, me di cuenta de que había mucho por ahí que no estaba en el mundo de la universidad y que en los pueblos, cuando uno iba de excursión de montaña, se ponía a hablar con la gente y te contaban unas cosas que digo, sí, es que esto es increíble, esto no está en ningún lado o lo que ponen los libros no tiene nada que ver con la realidad, ¿eh? Entonces, para mí fue una cosa chocante, ¿no? Y eso lo he mantenido hasta la actualidad, en la que me ha interesado el saber de los pueblos y de la gente, ¿no? Y bueno, y eso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Que he seguido haciendo lo mismo, a pesar de trabajar en cosas siempre relacionadas con la botánica, muy diversas, pero siempre me he mantenido en el interés por el conocimiento tradicional de las plantas. Pero ¿qué pasa? Que el conocimiento tradicional de las plantas te lleva a caminos insospechados. Parece mentira que un tema como las plantas
pues te lleve por caminos que, yo qué sé, que llegan hasta hablar de brujería, superchería, unos caminos insospechados, ¿no? Poesía. Entonces eso es lo que me ha fascinado de todos estos años, ¿no? Me ha fascinado el llegar a caminos muy alejados de la botánica y tal, gracias a las plantas, o por tener un motivo con el que hablar con la gente, con el que empezar a hablar con la gente, y de ahí se va tirando el hilo. Yo siempre utilizo esa expresión, tirar del hilo, que me encanta, porque es que esto es como un tirar del hilo. A veces se te hace una madeja y dices tal, y luego vuelves a poder tirar un poquito más, etcétera. Y bueno, pues este ha sido un poco el trabajo. Entonces la primera idea es esa. La segunda idea, bueno, ya la he dicho, una cosa es lo académico, lo que se estudia, lo universitario, pero hay más mundos ahí, hay más mundos y están desconocidos, incluso no están en internet. Todavía hay cosas que no están en internet, parece mentira, ¿eh? Pocas, pero hay cosas que no están en internet. Y entre otras, estas cosas no están en internet. Muchas de las cosas que te cuenta la gente en el campo y en los pueblos, ¿vale? Segundo, una cosa es etnobotánica y otra cosa es botánica, que la gente tiene un lío ahí muy gordo, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno decirlo. Si yo voy a hacer un estudio botánico de aquí, de esta zona, pues tengo que inventariar, tengo que analizar la vegetación de todo, ¿eh? Pero claro, la parte etnobotánica es solo de eso que conoce la gente, que ha conocido de siempre, qué nombres han utilizado localmente, etcétera. O sea que si tuviéramos una pizarrita, pues la botánica es todo y la etnobotánica es en esa zona que se ha conocido cuál es una cosa es la flora de un lugar y otra cosa es la etnoflora. La etnoflora es la flora conocida, nombrada o conocida, ya sea por usos o por negativa en un lugar, en un territorio determinado, ¿no? Con lo cual, pues la gente se hace un poco de lío, ¿no? Entonces yo creo que para un educador ambiental sería interesante saber diferenciar, ¿no? La botánica de la etnobotánica, digamos que es una parte, la parte conocida, usada y tradicionalmente enraizada con una comarca, ¿no? Vale. Hablar de etnobotánica es hablar de etnoecología, porque se puede considerar una rama de la etnoecología, ¿no? Y de la agroecología, porque las plantas son una parte del sistema, ¿no? Entonces, cuando trabajas en esto, también preguntas por cómo se ha gestionado el paisaje ancestralmente, cómo se ha gestionado el ganado en relación al pasto, etcétera. Y entonces podríamos decir que no es esta planta se usa para tal o se usaba para tal, se llama tal. O sea, que tiene también una visión más global, que es cómo se ha manejado el medio y cómo se ha interpretado el paisaje de una determinada comarca. O sea, que hablamos de ciencias como la etnobiología, la etnoecología, el manejo del ganado, etcétera, la agroecología, que todo va en un paquete, ¿no? Y en general, pues hablamos de etnociencias. O sea, hablamos de etnociencias, que es cómo ha concebido el ciudadano, la gente de campo, cómo las personas, cómo han concebido que los usos y en su región. O sea, que es el estudio científico de la mentalidad rural y la mentalidad indígena y la mentalidad local, ¿no? Digamos que... como me decía Pilar, cuando hablamos de cara a hoy, pues esto es una herramienta muy poderosa en el desarrollo rural y en el turismo rural también. O sea, considero que un educador ambiental, una persona que gestiona y tal, pues tiene que intentar conocer un poco lo local en plan etnociencia también, ¿no? Porque es una herramienta muy importante para el desarrollo rural local, para el turismo rural, etcétera. O sea que eso yo creo que ha quedado claro en todo lo que hemos hablado hasta ahora en la mañana. Vale, pues... ¿qué pasa? Que tengo aquí las dos palabras que me gustan mucho, riguroso y auténtico. Tengo esas dos palabras que me gustan muchísimo, ¿no? Porque con los años uno va viendo que lo único que le interesa es lo auténtico y lo riguroso. Porque es que nos dedicamos a hablar mucho, nos dedicamos en el mes de agosto, los 15 días de agosto del turismo, a hablar en los bares, se hacen miles de cosas, pero de todo eso no queda casi nada, ¿no? Entonces, bueno, en todo pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si se usa la etnobotánica como herramienta en el desarrollo rural, la educación ambiental, etcétera,
pues hay que intentar separar el polvo de la paja, o sea, hay que intentar saber qué es lo auténtico de esa comarca, ¿no? Cuáles son los nombres verdaderos que se dieron a las plantas, cuáles son los usos verdaderos. Entonces a eso llamo yo una etnobotánica auténtica, que tú puedes leer los libros y puedes meter cosas del norte de España, de Europa, de donde quiera, pero hay que saber diferenciar claramente entre lo que es local y los nombres verdaderos, autóctonos o vernáculos de una zona, los usos verdaderos y otras cosas que vengan en los libros. Entonces, eso es muy importante porque antes de que sea más tarde tenemos que saber exactamente cuál era lo local, cuál era lo auténtico, lo que yo llamo lo auténtico. Entonces abogo por una etnobotánica auténtica, una etnobotánica donde se separe claramente lo que es de esta zona y de estos pueblos, lo que de otras cosas. Y me pueden hablar de la digital y que se usa para el corazón y no sé qué, pero es que eso no tiene nada que ver con esta zona. O sea, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? Los nombres verdaderos de esta zona, los usos verdaderos que han sido de esta zona. Otra cosa es que luego lo ampliemos con cosas, pero que esté muy claro que todo eso viene de fuera, viene de publicaciones o viene de otras regiones. En ese sentido os decía que me interesa mucho lo auténtico y lo riguroso, la información rigurosa que no es compatible con la divulgación, el no mezclar cosas. Vale, ¿qué más cosas por aquí? Cuando inventariamos un término municipal, que deberíamos de tener todo inventariado, las personas que viven allí, los ayuntamientos, etcétera, el medio natural y el medio cultural, cosa que en muchos casos estamos alejados de ello, también hay que inventariar el conocimiento tradicional sobre el medio natural, y esto a veces se olvida, ¿no? Entonces ahí es donde entra la etnociencia o la etnobotánica, ¿no? Yo estoy inventariando el patrimonio arqueológico, el patrimonio no sé qué, el patrimonio artístico, estoy inventariando la flora, los anfibios, la fauna, no sé qué, no sé cuándo, pero es que también tengo que inventariar a esas personas mayores o enraizadas en la zona que saben de los nombres verdaderos de las plantas, los nombres verdaderos de los animales y los usos tradicionales antiguos. Y eso sería inventariar el patrimonio del conocimiento sobre lo natural. O sea, que no solo está el inventario de los seres vivos que allí viven, sino también qué conocimiento había sobre eso. Pero ese conocimiento separando un poco lo auténtico, como antes he dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido falta mucho, y eso que aquí en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay mucho más movimiento, pero te vas a otras provincias de Castilla y León, donde yo más trabajo, y todavía hay un largo camino de recorrer en cuanto a que los ayuntamientos valoren lo que tienen desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del conocimiento local, o sea, lo que viene de nuestros antepasados en cada zona. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Vale. Bueno, pero ¿qué pasa? Que una vez que sabemos lo que tenemos, hay cosas que se pueden divulgar y conviene divulgar, pero hay cosas que no. Entonces, bueno, ahí está la madre del cordero, porque es que muchas veces primero se ha divulgado, se han hecho rutas, se ha hecho educación ambiental de esta chapucera de mezclarlo todo y se ha gastado dinero en carteles y tal, y es que había cosas que para nada se han precipitado completamente, porque para nada había que divulgar, o incluso un árbol que es muy bonito, no sé qué tal, pero es que no conviene que vaya por ahí la gente y pisotee todo y tal. Otros sí. Entonces, una vez que está inventariado, los ayuntamientos tal deberían de saber, de deducir qué es lo que se puede divulgar y qué no se puede divulgar, o dónde no hay que precipitarse adelantándose y divulgando cosas que no hay que acelerar las visitas a un sitio, sino esperar naturalmente a que eso vaya cuajando, ¿no? Vale, pues esto es otra de las ideas que tenía aquí anotadas. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver unas fotografías que ilustran un poquito estas cosillas que os he dicho. Todas las zonas deberían de tener estudios etnobotánicos o etnobiológicos. Y no es tan difícil, porque claro, no todo el mundo es botánico y no es fácil identificar las plantas, pero es que se pueden hacer equipos y hay una persona que es un campero que lo conoce todo, otra persona que domina las plantas, se le pregunta a un botánico, hay otra persona que se le da muy bien la gente y sabe entrevistar, y hay un educador ambiental que le interesa todo en la zona, y un equipo de esos te puede hacer un estudio y te puede hacer cualquiera de estas publicaciones que tienen, esta por ejemplo es de Palencia, que tienen rigor
científico, porque detrás hay un estudio serio, y tienen rigor divulgativo, porque se ha hecho aquí un trabajo y tal, y esto lo puede manejar cualquier persona de una zona, ¿no? Porque está en ese camino entre lo estudio serio que no se lee nadie y el estudio divulgativo, pero tiene rigor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que os quería decir. Os quería decir que esto no es tan difícil de hacer, pero hay que formar equipos donde haya un botánico, entre otros, porque es muy importante la identificación de las plantas. Porque cuando hablamos de rigor y autenticidad, también hablamos de rigor y autenticidad con las plantas. Porque es que yo puedo decir que el tomillo se usa para tal, que tal, pero dime qué tomillo. Si hay 36 especies en España de tomillos, ¿no? Y enséñame un testigo. O sea que también en ese sentido el rigor en la información y el rigor en el material biológico con el que estamos trabajando, en este caso plantas. Vale, pues nada, me he hecho aquí una pregunta al final que pongo: ¿puedo ayudar en algo a alguien que asiste aquí, que trabaja en estos temas? O sea, sería muy interesante que en la segunda parte de la charla, que tenemos un tiempo para hablar, porque ella me dijo, pues me preguntéis lo que queráis y pueda yo ayudar en algo, dándome cuenta que no soy de la zona ni... Vale. Por último, crisis. ¿Hay crisis con todas estas cosas de conocimientos, etcétera? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Lo mal es decir que sí, que hay crisis tremenda, que todo se acaba, que esto es el fin del mundo de la cultura tradicional. Tengo mis dudas, o sea, me muevo en un mundo que unas veces pienso una cosa, otras pienso otras, no lo tengo claro, ¿no? Sí que está claro que todo ha cambiado, que desde que yo hacía mis primeros estudios hace 40 años no tiene nada que ver. Muchos pueblos pequeños han perdido su población original, son sucursales de la ciudad de fin de semana y tal. También creo que una vez que te metes a estudiar una cosa siempre salen cosas y hay mucho por profundizar. O sea que me muevo en un... Tampoco estoy seguro de que solo las personas mayores sean poseedoras de ese conocimiento. Total, que crisis sí, pero eso no nos tiene que parar, no nos tiene que parar a seguir haciendo estudios. En España es un territorio virgen, la península ibérica, de cantidad de cosas, de estudios que se podrían hacer, y todavía estaríamos a tiempo, aunque estamos muy, muy difícil. El último libro que hemos sacado es de Segovia, se llama La última generación, intangibles, porque sí que pienso que asistimos a un momento muy curioso de nuestra historia de este país, ¿no? En el sentido de que sí que es verdad que se acaba una generación que sabía manejarse en el medio, que no sabían solo consultar internet, apretar botones y llamar a quien para arreglar lo que se les estropeaba, ¿no? Sí que es verdad que acaba una generación que sabía vivir sin ferreterías, que sabía vivir sin calentadores de agua caliente y tal. O sea, que sí que es verdad y que esto se acaba, ¿no? Y esto está claro, ¿no? Y en ese sentido el homenaje de este libro, que es de la provincia de Segovia y que ahora hablaremos de él. Vale, pues entonces lo de la crisis es una cosa a debatir muy interesante. Creo que lo que nos ha contado Marga y Jorge se ha marchado ya, ¿no? Sí. Pues creo que es genial, o sea, creo que hay unas personas que están haciendo una labor y están manteniendo ese contacto intergeneracional que está prácticamente roto en muchas zonas, ¿no? Y yo hablo aquí desde la teoría, pero hay personas haciendo cosas en la realidad y viviendo allí, ¿no? Vale. Cuando decía lo de crisis, los que sois de mi época, o más o menos, recordaréis a Supertramp, ¿no? Supertramp, un grupo genial, vamos, para muchas generaciones. Bueno, pues Supertramp tiene un disco, un LP, un vinilo que se llamaba Crisis What Crisis, What Crisis en inglés, Crisis What Crisis, y era uno en una hamaca, si lo veis en internet, pues es genial, en una hamaca tomando el sol con un zumillo en medio de un vertedero, ¿no? En color el de la hamaca y el resto del vertedero en blanco y negro. Esa foto un poco define, y la música de ese disco, vamos, se te cae todo, ¿no? De la calidad. Entonces, escuchar Crisis What Crisis de Supertramp y ver la portada de ese disco,
que nos ayuda a entender si realmente hay crisis o en todas las épocas ha habido crisis, o nos creemos que estamos descubriendo el mundo porque estamos sacando a la luz las cosas, pero nadie descubre el mundo, nadie somos importantes, y en el fondo no pasa nada porque el ser humano es una mota de polvo en el universo y bueno, será lo que sea y ya está, ¿no? En el futuro. Vamos a ver unas fotos. Las he preparado un poco a lo loco y como no he podido hacer otra cosa, he aprovechado una conferencia que tuve que intervenir en Castilla y León, en Palencia, precisamente en la Feria de Turismo Sostenible de Castilla y León. Yo me muevo sobre todo por Segovia, por Ávila y por Castilla y León, que es mi región favorita, por muchas cosas, ¿no? Por paisaje, por población, por circunstancias de la vida. Y bueno, y es muy diferente a esto, ¿eh? Parece mentira que está ahí detrás, está aquí al lado, y es muy diferente, es muy diferente. Hay un momento en el que se acaba la influencia de Madrid que es brutal, ¿no? Aquí vivimos al lado de una macrociudad de 6 millones de habitantes, y eso se nota, parece mentira, ¿no? Entonces allí hay un poquito de diferencia, ¿no? Y estas jornadas serían diferentes y asistiría a otro público, si es que se hacen, hay mucho menos dinero en el fondo de las cosas, en fin. Te hace también que pensar. Vamos con las fotos. Teníamos un mando lo más rápido posible porque, bueno, ahí tenéis unas preguntas que podríamos responder. Si alguien tiene alguna duda de qué es esto de la secnociencia, lo volvemos a repetir. Estudio científico del saber popular. Vale. Si vale para algo esto, aunque nada más fuera porque es nuestro patrimonio cultural ancestral, ya es por algo, pero es que además tiene futuro, porque muchas de las ideas de la cultura popular son aplicables en la actualidad y la agricultura ecológica es hija de la agricultura tradicional y muchas cosas, ¿no? Se pierde realmente, lo que os he dicho de la crisis, se pierde realmente, evoluciona, cambia y estamos viviendo un momento de un cambio muy radical, ¿no? De una globalización muy grande, pero en el fondo no sé yo si se pierde tan radicalmente y tan negativamente como decimos. ¿Pasa algo si se pierde? Vosotros diréis, ¿no? Si pasa algo si se pierde. Esto es teórico, pero es bonito, ¿no? Lo que es la etnociencia, los trabajos que hacemos, la etnobotánica, fijaros, con ser una tontería de usos tradicionales de las plantas, tiene implicaciones políticas muy importantes y en países del tercer mundo, mal llamado, perdonar, países en vías de desarrollo, tampoco se dice en vías de desarrollo, como se dice desfavorecidos, perdón, lógicamente. En este tipo de países esto tiene marcador, ¿no? La etnobotánica es una herramienta muy poderosa del indigenismo y en las universidades hay departamentos de etnobotánica potentísimos y tiene una implicación política importante. O sea que, pero vamos, nos sirve a nosotros también, fijaros, búsqueda de nuevos recursos. Sí. Potenciación de zonas reprimidas, sí, deprimidas, perdón, reprimidas también, deprimidas. Conservación, perdón, ¿qué estaría yo pensando? Conservación y comprensión del patrimonio cultural, sí, esta imagen es de México, pero vale para aquí. Conservación y protección del medio, biodiversidad, todo eso vale. Fijaros, como esto puede ser una herramienta incluso política. Vale. La siguiente imagen, estamos acostumbrados a ver, tenía que haber otra foto, ha desaparecido, allí en la esquina había otra foto. Sí, ahí se ve. Ha desaparecido, ¿no? Ah, joder, digo, surrealista. Estos son los orígenes de la etnobotánica. Los primeros estudios los hicieron los yanquis en Norteamérica con los indios norteamericanos, o los ingleses con la Amazonía, o los españoles, los curas españoles en América, que hicieron cosas maravillosas. Nos lleva a estos tiempos que son maravillosos, ¿no? El indigenismo. Este hombre le conocí yo, se llamaba Huepe, era un personaje increíble, un guaraní de la selva peruana. El tío daba un machetazo, estaba medio ciego, para que os quejéis de los ciegos por aquí, daba un machetazo a un árbol, lo olía y me decía, esto es este árbol. Los identificaba por la savia, por el olor de la savia. Ahí tenéis la cara con el colorante de la Vixa orellana, con el achiote.
Bueno, pues esto es ahí están preparando curare, esto lo he visto con mis propios ojos, la preparación del curare para la caza. El curare fue la base de la cirugía. Cuando se descubrió el curare y los etnobotánicos que trabajaron en la selva amazónica se dieron cuenta que mezclaban una serie de plantas, no es una sola planta el curare, y se dieron cuenta luego con los químicos que era un paralizante superpoderoso, y la cirugía que no avanzaba porque no se solucionó el problema de las anestesias, pues gracias al curare se desarrolló la cirugía. O sea, le debemos a los indígenas amazónicos y sus curares, y también a los indígenas africanos y sus curares con otros nombres, el desarrollo de nuestra cirugía actual por los anestesiantes, que todos parten de estas sustancias, estos alcaloides que tienen estas plantas. Vale. ¿Esa línea roja qué es? No sé lo que he hecho yo ahí. Bueno, no sé. Qué cosa más rara. Botánica y etnobotánica no es lo mismo, ¿ha quedado claro? Inventariar la flora de una zona no es lo mismo que ver qué plantas usaba ese colectivo poblacional y qué daba nombre, etcétera, ¿no? O sea que habría que diferenciar, y normalmente veo que se mezcla todo esto, ¿no? La siguiente diapositiva. Ahora. Las plantas son protagonistas súper importantes de todo esto, y las tratamos muy mal, las tratamos como si no contaran nada. Aquí el único importante es el ser humano, ¿no? Para todas nuestras actividades que hacemos. Bueno, pues la flora es importantísima. La flora lleva aquí ¿cuántos millones de años más que el ser humano? ¿Quién se atreve a dar una cifra? Si hablamos de flora, las plantas angiospermas, que son las que dan las flores típicas y los frutos típicos, estas dos fotos por ejemplo, 140 millones de años. Los primeros restos fósiles son de hace 140 millones de años. Nosotros como máximo llevamos 2, como máximo, siendo optimistas. 140 millones de años. Si hablamos de plantas más antiguas, las gimnospermas por ejemplo, pinos y demás parientes, 300 millones de años. Y si nos vamos remontando para atrás, helechos, algas, etcétera, mucho más. Muy importante, ¿no? Ahí estáis viendo una planta muy bonita, de por aquí de la Sierra la hay, tienen nombres muy diferentes según los pueblos, incluso hay un nombre que me llama muchísimo la atención, que es la flor del demonio. ¿Por qué se llamará esa planta la flor del demonio en algunos sitios? Da dolor de cabeza. Da dolor de cabeza y tiene mala fama porque da dolor de cabeza, exactamente. Escaramondamanos también, en Salamanca, escaramondamanos, ¿os podéis imaginar un nombre así? Escaramondamanos, eso es tremendo, ¿no? Bueno, ahí tenéis el famoso espino blanco, llamada también con nombres muy diferentes, y casi nunca espino blanco, majuelo, majoleto, tilero, hierba tilera, etcétera, ¿no? Muy buena para el corazón, muy buen sedante, un tranquilizante muy interesante. Vale, ya hemos hablado un poquito de las plantas, a ver si pasa esto. Vale, bueno, pues nada, algunas imágenes bellas relacionadas con la etnobotánica, ¿no? Ahí tenéis algunas imágenes de la leña, de un té, de una raíz usada para hacer unas pomadas, etcétera. Bueno, de los trabajos que hacemos y los pequeñas pepitas de oro que descubrimos algunas veces, de algún protagonista que te dice una cosa que te quedas y te la enseña y tienes la suerte de que te lo hace en la práctica, ¿no? Una cosa es, fijaros esas imágenes, ¿no? Hablan por sí solas. Hablan por sí solas de lo que estoy hablando, ¿no? Se puede hablar muchas palabras, pero una imagen de estas me está hablando de una planta, no cualquier planta, la que es adecuada para ese uso, y un manejo de esa planta. Y ese manejo es muy difícil de conocer, ¿no? Está haciendo una escoba con un brezo de turberas, este señor, y nos la está enseñando cómo se ata con la piel de la zarza, que ellos le dicen la piel de la zarza, la vara de fuera, ¿no? Fijaros qué belleza ahí, su mano, su uña, su mano, el instrumento que está haciendo para conseguir atar esa zarza, con esa correa de zarza atando la escoba, que ha ido a buscar al lugar especial donde crecen esas plantas, ¿no? Igual que Marga comentaba lo de la callada que antes hemos visto de fresno. Vale. Esto también es un objeto que nos habla de la etnobotánica y sobran las palabras, ¿no? Esto es un garlito, es de mi pueblo de adopción en Segovia. Lo hacían las personas mayores para que cuando en marzo sube la freza
de los peces, de las bermejuelas, etcétera, con esto pescaban. Fijaros qué belleza de objeto, ¿no? O sea, se mezcla la utilidad, la belleza, la planta y su manejo y su conocimiento, ¿no? Un garlito, como tenéis ahí escrito. Un garlito hecho de junco fino, no vale cualquier junco, exactamente tiene que ser de junco fino. Encima, fijaros, a esta parte se le llama la muerte. Esto es la muerte del garlito. El pez entra ahí, en ese mundo que parece un universo de una galaxia, y esto se llama el alma. Me quedé alucinado cuando me dijo las palabras el señor que nos la hacía, que por cierto, el señor que ha hecho esto y que me lo regaló y que nos intentó enseñar, que no aprendíamos nadie, se ha muerto en diciembre del 22. Vale, el alma y la muerte, increíble, ¿no? Un objeto bellísimo donde la estética y el arte se juntan con la artesanía, la utilidad, la planta y la etnobotánica, ¿no? El conocimiento cultural o el manejo de esa planta, ¿no? ¿Puedo preguntar qué pueblo de Segovia es? Esto se llama, es que es un nombre muy raro, San Martín y Mudrián, se llama el pueblo, se hacía en más pueblos, pero esto en concreto San Martín y Mudrián, que tiene un nombre compuesto, ¿vale? Ese pueblo es donde estoy intentando hacer un pequeño museo rural de la etnobotánica, ahora veréis una foto, y bueno, supongo que no será fácil y no existirá nunca ese museo, pero bueno, la idea la tengo, ¿no? Y en ese sentido me doy cuenta que hay diferencias con Madrid. Yo no me sé mover para conseguir dinero y tal, pero creo que en Madrid sería más fácil. Veo museos por todos los pueblecitos con dinero por ahí que no se sabe de dónde sale, y allí no, esto no es fácil. Eso no es fácil, sí. Vale, muchas gracias, muy bien. Vamos a seguir con las fotos, que me voy a enrollar más de 40 minutos y esto no mola. Ahí María, que se llama María de la Flor, toma ahí, apellido de la Flor, el apellido de la mujer. Qué bonito, ¿eh? Es una señora encantadora, de Segovia también, y nos está enseñando a hacer cortinas con el bordo. Allí le llaman bordo a la tifa, a la planta, está la espadaña que decimos por aquí, ¿no? Entonces con el bordo seco se cortaba en verde. Se hacían esas cortinas para los mosquitos, ¿no? Muy chulas. Y luego se hacían persianas, con trozos largos se hacían persianas con cuerda de bramante. Vale, pues nada, vamos a ver más. Esta señora nos está enseñando a recoger las setas de primavera, las famosas colmenillas y eso, que ahí las llaman manjarrias con distintos nombres. Ahí con su perrillo nos está enseñando qué setas coge, cómo las prepara, porque esta seta, si no la cueces bastante tiempo, no la puedes comer, porque es una seta que tiene toxicidad, pero que la pierde con cocción, ¿no? Con cocción intensa. Vale, simplemente veis unos ejemplos y ya está. Ahora estamos trabajando en Burgos, con un compañero educador ambiental, maestro de la educación ambiental de un pueblo de Burgos. Estamos haciendo un libro de Burgos que está ya muy cerca a seguir, y ahí tenéis a una señora que nos está enseñando la hierba no me ha salido el nombre, la hierba no sé, esta hierba tóxica, es el Senecio jacobea, pero con un nombre ahí, la hierba del purón, no sé cómo la llamaba. Vale, pues nada, lo medicinal es una parte nada más de la etnobotánica, una parte y pequeña normalmente. Las plantas se usan y se han usado para miles de cosas, una de ellas como medicinal, que suele ser lo más conocido, ¿no? Ahí estáis viendo de la iglesia de Quintanilla de las Viñas, es una iglesia prerrománica, de una ermita prerrománica de Burgos. Estáis viendo lo que llaman una rosa hexapétala. Las rosas hexapétalas parece ser que tenían un significado medieval de buena suerte. Es donde se juntan varios círculos, lo que deja los pétalos son la unión de varios círculos, y los solían situar en la entrada de las iglesias, que tenías que pisar la rosa hexapétala para entrar en la iglesia, y esa rosa te comunicaba buena suerte, te comunicaba buen destino, ¿no? Etcétera. Pues eso, ahí hemos puesto una rosa hexapétala. Vamos a ver ahora, bueno, más ejemplos de Segovia. En Segovia yo hace en 1998 salió este libro con una beca que me dieron de investigación.
que estoy súper contento de este libro. Es lo típico que cuando haces un trabajo y pasan los años, ahí está y no te acuerdas de nada, pero un día lo vuelves a mirar y dices, joder, pues qué cabeza teníamos entonces, porque es que está bastante bien, la verdad, ¿no? Entonces luego me dieron otra beca en el 2000, justo antes de la pandemia. Me dieron otra beca de investigación y entonces yo me presenté al proyecto para actualizar este libro, que ya habían pasado 22 años o 20 años, ¿no? Y entonces, cuando ya me habían dado la beca para actualizar este libro y ponerle más al día, entonces dije, joder, si está fenomenal, es que aquí ni tocar. Y entonces me di cuenta que los pueblos de Segovia habían cambiado a lo bestia, o sea, pero a lo bestia, que en 20 años había habido una transformación muy grande. Entonces decidí hacer un proyecto que no era el que yo había pedido, pero nadie me ha pedido cuentas, que fue una especie de antropología, ¿no? Aquí la planta era un poco diccionario de plantas y los usos que da la gente y sus nombres. Y dije, aquí el protagonismo se lo vamos a dar a las personas. Entonces, una especie de antropología botánica, haciendo entrevistas por toda la provincia y contando lo que me cuenta la persona en la entrevista. Si es de botánica mejor, porque yo las preguntas las hacía de eso, pero si salíamos por la guerra civil o los lobos o lo que sea, pues yo reflejaba lo que me había contado la gente, ¿no? Mira, casualmente este es un pastor que se llama Jarito, que ha estado 60 años de pastor. Creo que se iba a retirar este año. Ahí está una foto de él con 6 años, una foto de archivo del pueblo, con 6 años, y aquí está con 60 y tantos, parecida a la edad que tengo yo, no, 70. Y bueno, es impresionante lo que te puede contar una persona de estas, todo el día de pastor de careo. ¿Sabéis lo que es un pastor de careo? Sí. De careo, esa palabra es que es muy bonita. Esto tuve que hacer un resumen para el Museo de la Ecología Virtual que existe, es muy interesante, un museo virtual del Departamento de Ecología de la Autónoma. Hicimos un reportaje sobre este señor, que está ahí, se puede mirar, y había que traducirlo al inglés, porque esto es internacional y tal, y bueno, les costaba traducirlo al inglés a lo bestia, ¿no? Ya la palabra careo pone una tontería en inglés que no veas, y cantidad de palabras de plantas pues traducidas de una manera intraducible, vamos, totalmente. Vale, bueno, fue aquí donde me di cuenta de que mucho había cambiado en solo 20 años y que la Segovia que yo conocí aquí no tenía nada que ver con esta, curiosamente, ¿no? Y entonces por eso el tema de la última generación, ¿no? El darle ese título. Vale, vamos a seguir y ya vamos acabando por si tenéis algo que preguntar. Personajes maravillosos del libro de Segovia. Las personas más inesperadas, esta pareja que estamos viendo aquí, Susa y Juanito, son las que te llevas la mayor sorpresa. De repente vas a un sitio que te ha dicho un amigo, ahí hay 2 personas, ¿qué tal? Y bueno, y te encuentras unas personas. Estas personas me dieron una clase de encinas y de bellotas, porque en su zona la bellota era muy importante para comer. No creáis que la bellota era y bueno, impresionante. Ahora he vuelto hace poco, que me invitaron ahí en la Semana Cultural de agosto a presentar el libro, y bueno, ella ya no es lo que era en unos meses, él también ha caído totalmente. O sea, esto es una cosa que es que va rapidísimo. No tienen ya esa chispa segoviana que tenían de que te partías de risa aparte de estar disfrutando, y el tema ha cambiado completamente. Este señor se ha muerto, tiene 90 años, es del pueblo de que era Agapito Marazuela, en Marazoleja. Este señor es de San Rafael y me dio una lección de caballos, de lobos. Estábamos hablando de la gabarrería en el Espinar y San Rafael. Hipólito Poli. Este señor recita poesía, se las sabe todas de memoria. Su mujer Sabina se ha muerto hace muy poquito. Este señor se llama Pedro, es de Revenga, y escrito ese texto me lo regaló, un poco contando cosillas de su vida y de su historia, ¿no? Vale, así son las historias de la gente, ¿no? Y realmente llegan muy adentro y van mucho más de la botánica y las plantas, como os he dicho al principio. Bueno, os decía que la etnobotánica es mucho más que las plantas. Llegas a intentar entender cómo se ha gestionado ese paisaje, y cómo, independientemente de los ingenieros de montes, independientemente de los agrónomos y todo eso, debemos a estas culturas y a estas generaciones de antes el paisaje que hoy en día contemplamos y que en algunos casos nos estamos dejando perder, ¿no? Como la dehesa y como el bocaje y como el chaparral o como el pinar de pino negral, ¿no?
Vale, en la siguiente diapositiva, a veces se me queda enganchado, no sé por qué. Bueno, esta foto es un souto gallego y define lo que es la agroecología, ¿no? Cómo se puede, un árbol plantado por el ser humano, cómo puede generar un ecosistema riquísimo en flora, fauna y además productivo. Eso ha sido capaz el ser humano de conseguirlo. Yo hice la tesis en etnobotánica, la mitad de la tesis la hice en Galicia y a la otra mitad en Extremadura, y comparé ambas zonas. Y estos soutos son de la Sierra del Caurel, a la cual quiero muchísimo porque allí descubrí el mundo de la etnobotánica y me quedé, porque fue como ir al Amazonas casi. Ir al Caurel en los años 80 era ir al Amazonas, no había ninguna diferencia, eran verdaderos indígenas, la gente increíble, increíble. La siguiente diapositiva, bueno, es fácil la manera de trabajar, es fácil, lápiz, papel, grabadora si acaso, mucha vista, saber canalizar la conversación de la gente, darte cuenta quién sabe más, quién sabe menos, volver. La gente se abre cuando ve que tú te interesas por lo que ellos cuentan y rápidamente dicen, joder, entonces es fácil, me parece fácil. Hay que ser muy riguroso anotándolo todo, siendo muy riguroso con las plantas, con la información, pero por lo demás un trabajo bien fácil, que no le veo que necesite ninguna tecnología ni nada. Ahí tenéis mi compañero de Burgos, que es Deme, lleva toda la vida de educador ambiental, dejó su trabajo de electricista en una fábrica para dedicarse a la educación ambiental, y entre los dos estamos terminando ahí un libro. Él es el que ha hecho el trabajo de campo principalmente, y nada, trabajando sobre Burgos, y ahí veis una reunión colectiva. Normalmente estas reuniones sirven de poco en etnobotánica, pero sirven de algo muy importante, y es darte cuenta quién sabe y por dónde puedes tirar del hilo famoso, ¿no? Porque luego te das cuenta de que aquí hay una señora que esto no va para atrás ahora. Está pintando la flechita de abajo. Está pintando, ¿no? Sí. Sí, ya lo hemos descubierto. Bueno, nada, no pongo otra vez la diapositiva, que no merece la pena. Te das cuenta de que a quién deberías de venir a ver después, y te das cuenta cómo los hombres quieren dejar a las mujeres un poco en un lado, que ellos son los que más saben, esas cosas también se da uno cuenta de eso. Aquí tenéis algunas plantas que tienen bastante tirón en esta comarca, en la Sierra Pobre de Madrid. Yo la llamé siempre la Sierra Pobre de Madrid, ahora se llama la Sierra Norte, pero nosotros siempre decíamos la Sierra Pobre. Era increíble en los años 70, 80 y hasta 90, como a 40 kilómetros de Madrid había este mundo. Era increíble, o sea, completamente increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues también hicimos entrevistas, tengo muchas fichas a mano de la Iruela, de muchos pueblos de por aquí que nunca han llegado a ser un libro, porque para hacer un libro, tela marinera, lo que hay que trabajar al ordenador y lo que hay que trabajar y tal, desde que tú haces tu trabajo disfrutado en el campo hasta que sale algo, es tremendo, ¿no? El esfuerzo es del 90% del trabajo, es luego de ordenador, de biblioteca, de tal. Pero bueno, algunas plantas que son muy famosas en la Sierra de Guadarrama, sea vertiente segoviana, sea vertiente madrileña o parte de Guadalajara o Ávila. Ahí tenéis el gordolobo o guardalobo, que dicen muchas veces. Ahí tenéis, en los libros viene como hierba de San Juan y perico, pero por aquí no tiene ese nombre. En Segovia, por ejemplo, también hierba tilera y otros nombres, pericón. Ahí tenéis la famosa cibuta, con B, cibuta, que en los libros viene como el nabo del diablo, que ese nombre no es para nada popular y local. Y ahí tenéis el famoso té de roca, de las calizas, el famoso té de piedra o té de roca de esta zona, ¿no? Por poner algunas plantas que sí que pertenecen a la etnoflora, que tienen una tradición y un nombre común. Y ahora vamos a ver. Es que al pintar ya no... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ir para atrás? ¿Hacer algo? Dándole a mano, a ver, avanzar. Sí, avanzar. Vale, pues nada. Las publicaciones están bien, pero las publicaciones no mantienen la tradición, ni mantienen el que la gente sepa hacer las cosas.
pero bueno, es menos que nada, ¿no? Vale, pues nada, aquí he traído una serie de libros, las que me cabían para que no hubiera mucho peso, aparte de los segovianos, unos libros de Palencia muy interesantes, de otros etnobotánicos, en el Cerrato Palentino, pero joder, qué pena, porque estos libros tenían que existir de aquí. Me acuerdo en Braojos hicimos unos trabajos muy buenos, que se han quedado también en un cajón, qué pena que no se haya terminado algo, para tener algún punto de referencia para educadores ambientales y para desarrollo rural, para turismo verde, ¿no? Y que la gente que va de turismo se entere de algo, porque la gente que va de turismo de fin de semana es que no se entera de nada, solo quieren la televisión por la noche, los muebles de Ikea en cualquier casa rural de cualquier sitio, y yo les veo ahí paseando como fantasmas por los pueblos, pero no, que no sé, vamos, no sé, perdonad si es un poco duro eso, pero... Este es el libro de Ávila. Marga tiene algo que ver con este libro también, ella os puede contar que tiene algo que ver y bastante. Entrevisté a su familia y a su tío de la zona de Arévalo, fue una experiencia estupenda, y aquí reflejamos un primer trabajo de la provincia de Ávila que habría que continuar por regiones, ¿no? Aquí tenéis un libro de Sanabria, de la comarca de Sanabria, que a pesar de tener este formato que parece turístico así, la información es muy auténtica porque está hecha en entrevistas de campo en los pueblos, y bueno, por traer algunas cosas. Pero las publicaciones, digamos, que son un poco... que no refleja, no es el todo, porque lo importante es que se conserven las cosas, que los niños continúen conociendo los nombres, que lo que habéis contado de la educación, que los maestros que vengan a estas zonas y los profesores de instituto tengan una parte muy importante enraizada en lo que cuentan. Y todo lo que has dicho, Marga, de que aquí hay todo, es que lo hay todo, vamos, es que está la geología, está, y es increíble, o sea, que te puedes pensar en el Himalaya, en el Amazonas, pero si es que, o sea, depende de la escala que quieras coger, o sea, todo es maravilloso y precioso, depende del que quiera observarlo, ¿no? Estos son los libros de Segovia que os he enseñado, estos son otras publicaciones, hemos trabajado en Salamanca, hemos trabajado en el Caurel, en Toledo, en muchos sitios. Eso es de Castellón, de otra persona, etcétera. No es lo más importante. Este trabajito es un trabajito así bastante reciente que salió hace 2 años quizá, y es en la Maragatería, en León. Un pequeño trabajito, pero que luego dio muchísimo lata a la hora de publicar, y bueno, relativo a la maragatería, publicar una revista que se llama Flora Montibérica, que acepta trabajos de este tipo, y ya está. Aquí tenéis algunas referencias de algunos libros que he hecho yo, que os he mostrado ahora. Aquí tenéis el inventario de los conocimientos tradicionales, que como sabéis es una herramienta maravillosa, a partir de un proyecto del Ministerio, que intenta recopilar todos los estudios de etnobotánica locales que se han hecho para elaborar unas fichas de las plantas a nivel nacional. Trabajo brutal, trabajo del cual tienen muchísimo mérito los que están haciéndolo, que lleva 5 tomos, que está colgado gratuito en internet, y bueno, y que es una obra fundamental, no definitiva, porque habría muchos más datos que sacar, y porque aquí hay información rigurosa y otra información un poco superficial, y está todo un poquito mezclado, pero hay que reconocer que esto es un trabajo maravilloso. Ahí tenéis los seis tomos que han salido ya. Uno de los autores, como veis, es Laura Aceituno, que ha trabajado aquí en la Sierra Norte de Madrid y que hizo un trabajo maravilloso, una tesis maravillosa, y varios libros de de Valdemanco, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco lo que os iba a contar. Ah, bueno, todavía más cosas. Si queréis cortamos ya, ¿eh? ¿Qué aspectos? Para destacar 4 o 5 cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, por destacar algunas, ¿no? La tecnología rural, pensar que cuando vas a los pueblos y conoces a gente, te das cuenta que no había que manejar máquinas y electricidad para hacer determinadas cosas, que te parece increíble, que para mover piedras enormes y para hacer cosas que con habilidad y con maña se hacían. Bueno, eso a mí es una de las cosas que más me sorprende, o sea, y es lo que más he aprendido en los trabajos de etnobotánica, o sea, el ver a una persona así mayor, bajita y tal, mover piedras enormes y cosas por pura habilidad y por pura maña, y manejando la palanca y tal, y todo eso lo hemos perdido. O sea, ahora no sabemos más que llamar a una oruga de estas para subir, para tal. La tecnología rural me fascina, me apasiona, o sea, me parece increíble que
hayamos hecho estas obras que no gastan energía de ningún tipo y que eran totalmente viables, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención. Otra de las cosas que me llama la atención muchísimo, como a todos, lo que todavía descubres de creencias supersticiosas, mágicas, el uso de amuletos, que está vivo en alguna población, la teoría de las asignaturas, esta por la cual desde la Edad Media las plantas tenían una serie de símbolos que te los indicaban el creador para que tú lo usaras, por ejemplo, para curar el dolor de muelas del beleño, por ejemplo, esas ramas anómalas del pino para prevenir los catarros como amuleto, en fin, todo lo que es creencias supersticiosas, ¿no? Todavía es algo que llama muchísimo la atención, muchísimo en este tipo de estudios, y que la gente después, cuando tienes confianza, te cuentan. Otra cosa que me llama mucho la atención de los estudios etnobotánicos que hacemos es el tema de los dichos, los refranes, el chascarrillo popular. Tiene una riqueza bestial, o sea, te cuentan cada cosa que te quedas paralizado, ¿no? Esas son algunas frases sobre el membrillo, sobre el aliso. ¿Qué le dijo el enebro al clavo? Fijaros esa adivinanza. ¿Qué le dijo el enebro al clavo? Sacarás la cabeza pero no el rabo, porque es durísima la madera de enebro. Entonces no puedes sacar un clavo de los de forja de antes del enebro, ¿no? Algunas adivinanzas sobre la encina, en fin, a esto le llamamos la lírica popular y es una parte muy importante de la etnobotánica. En el estudio que hemos hecho de Burgos, uno de los campos que más juego nos ha dado es la cantidad de chascarrillos y cosillas que conoce la gente en cuanto a refranes, adivinanzas, etcétera, preguntando solo sobre plantas, para que os hagáis una idea. Me decía Pilar que cuando nos conocimos, a mí me tocó venir a intervenir aquí en La Cabrera para hablar del árbol en la cultura de los pueblos y hablar un poco de la simbología de los árboles. Bueno, ahora ya lo tengo un poquito olvidado, pero sí que me ha interesado mucho, ¿no? Los árboles con nombre propio, los árboles monumentales, singulares, la simbología, sin darle idealismo, ¿no? Porque solemos tender a idealizar el mundo rural y a las personas rurales, ¿no? Y hay un odio por el árbol tremendo. En las culturas pastoriles y las culturas agrícolas hay un verdadero acoso al árbol, ¿no? Pero vivimos en ese mundo de contradicción, ¿no? Árboles que tienen tal y por otra parte odio al árbol. O sea que sin idealizar esto me parece tremendo, ¿no? La imagen. Este es un roble de Burgos, de esto último que estábamos haciendo, ¿no? El árbol en la cultura de los pueblos. La fitotoponimia es otra cosa que me llama mucho la atención. Ahí hay un trocito del mapa de aquí y hay otro trocito, otro mapa. Hay una cantidad de información interesante en la fitotoponimia, ¿no? En la toponimia de los mapas sobre usos antiguos, sobre actividades que hoy en día no existen. Y siempre que trabajas la toponimia de una zona, descubres cosas interesantes y te dan pistas para trabajar. Entonces, que haya una fitotoponimia, una toponimia general bien hecha en cada término municipal, es parte de ese inventario que hablaba, cultural, natural y de todo, de un inventario. Porque no solo están los nombres que vienen en el mapa, porque los nombres del mapa son los que el topógrafo que hizo ese mapa preguntó a 4 viejecillos y puso ahí en el mapa. Pero es que no veáis los nombres que no están en los mapas y que se sabe la gente de peñas, de peñascos, etcétera. Y todo eso también lo estamos perdiendo. Y ahí va una información etnocientífica interesantísima. O sea que la fitotoponimia es otra cosa que me llama mucho la atención en estas 4 cosillas que os estoy contando de que me llaman especialmente la atención. Y no sé si a lo mejor es que no hay más, sí, bueno, pues nada, hemos hablado mucho de reflexiones finales, yo creo que ya no hay nada que reflexionar, pero sí mirar esas 2 fotos. Los 2 viejetes están muertos. Hace poco son del libro de Segovia. Fijaros la imagen de la señora de atrás, que era súper viva y súper cuca, pero estaba ahí metida, y el hombre, ¿no? El hombre que se llamaba Atanasio, ¿no? Ya solo su cara refleja toda una vida detrás, ¿no? El pueblo es... de arriba y de abajo, espérate. Cerezo. No, de Segovia. Claro. Lo mío, no, pero no es Cerezo. Sepúlveda, al lado de Sepúlveda. Ay, esto no sé qué de arriba y de abajo. Estoy tonto. Urueña no, Urueña está al lado, el otro Urueña, No, ay, qué rabia. El pueblo, la hoz de estos pueblos le llaman el Jerte de Segovia,
porque se pone todo de cerezo, de hoja, de flor de cerezo precioso. ¿No es para las 11, para ser Bulcor y Cantalejo? Nada, para el otro lado. La trastienda de eso. Ay, me va a salir ahora, miramos en un mapa. Bueno, y lo de al lado es de otro sitio, también de Segovia, ¿eh? Pero fijaros esa caldera abandonada, a mí me parece como lo del Garlito. O sea, fijaros, ¿se puede ampliar esto? Fijaros esa caldera abandonada, oxidada por el tiempo, era la caldera para hacer esencia de despliego, ¿eh? Y ahí se han quedado varias calderas, ¿no? Totalmente paradas, para mí es como el símbolo de lo que estamos hablando, ¿no? De todo lo que estamos hablando. No, me encantaría que esa caldera ni la restauraran, ni la tocaran, la dejaran ahí, que siguiera cayéndose por el tiempo, ¿no? A veces que la hagan una rotonda, ¿vale? Que la lleven. A veces no hace falta cartelería, no hace falta nada, no hace falta tocar, no hace falta restaurar, no hace falta gastar dinero. Hay que dejarle que se caiga por el tiempo, igual que algunos árboles, ¿no? Que no hace falta hacerles nada, sino dejarles morir tranquilos, como decía aquel, ¿no? Pues nada más, venga. Pues yo creo que nada más, no creo que haya más diapositivas. No hay más diapositivas. Ah, sí, lo del museo. Este es el Museo Centro de Interpretación de la Etnobotánica en Castilla y León. Intocado, como veis, intocado, sin gastar un dinero. Pues nada, Es una pesadilla. ese será el futuro museo, pero de momento es un museo, así ya vale. Así ya vale. San Martín y Mudrián, ese que hacen. ¿Por qué zona está? Bueno, al lado de Cuéllar, cerca de Cuéllar. Tierra de Pinares, lo que pega con Valladolid, la parte de Valladolid. Vale, y nada más, como os decía al principio, la pregunta es, como he dicho yo, con esta edad y esta bagaje de experiencia, la vida no es más que edad, los seres humanos nos diferenciamos unos de otros solo en una cosa, fijaros, que unos nacen antes y otros nacen después. Estoy convencido. Todo llega y llega muy rápido, mucho más rápido de lo que parece, ¿de acuerdo? Te comes el mundo y de repente el mundo te come a ti. Y muy rápido, ¿verdad? Yo cuando veo a los jóvenes, que me parecen maravillosos y les veo geniales, pero digo, ya te llegará. Que no, te comes el mundo y ya verás. Ese es el primer síntoma de la vejez. Totalmente de acuerdo. ¿Puedo ayudar algo con mi experiencia y edad a alguno de vosotros que asistís aquí y estáis trabajando en estos temas? Vosotros diréis. Vale. Esto ya está. Y ya está. Está muy chulo de ver esta serie de la BBC, no es de etnobotánica, pero esta es de Atemburu, que por cierto tiene 97 años, alucina vecina. Atemburu tiene 97 años y esta serie la terminó con 93. Se llama Planeta Verde y son unos capítulos de plantas, ¿no? Valorizando las plantas. Siempre es los animales y tal, pero aquí son fabulosos, ¿no? Y bueno, nada, era solo por eso. Vale, pues nada, si queréis alguna pregunta, yo creo que... Pero vamos, que como bien os he dicho, aquí lo importante es lo que han contado antes, ¿no? La lucha por mantener una región, la lucha por mantener la sabiduría en la medida de lo posible, luchar contra los 6 millones de habitantes que están ahí como una especie de presión absoluta, arrasándolo todo en el sentido de cultura y de todo. Y bueno, pues eso es la verdadera labor y la auténtica. Pues nada, adelante. Si queréis ver esto aquí, se puede. ¿Cuál es tu nombre?
Sí, dime, lo más interesante es... Sí, o sea, esto, bueno, perdón porque es una pregunta un poco pues, específica, pero me ha despertado la curiosidad esto de la, pues, ¿De la etnobotánica, que por cómo lo describes es una rama pues, en evolución constante, ¿no? Y, claro. Pero has llegado pues, a decir que en 20 años la situación pues, en Segovia había cambiado mucho. ¿Son esos los ritmos de la etnobotánica, los ritmos normales? ¿En 20 años puede cambiar? Es que ya sabes el cambio que ha habido en los pueblos, ha habido un cambio muy grande. Pero es normal. En los pueblos. Tú comparas los años 90, la década de los 90, con la década de 2020 ahora. Ha cambiado muchísimo, es inevitable, porque es para bien en general, pero ha cambiado mucho. Entonces, en mi caso, eso es una realidad, o sea que sí que ha cambiado muchísimo. O sea, es muy difícil encontrar a personas que saben, cada vez más difícil, y la situación que te encuentras es muy distinta a la que te encontrabas en finales del siglo XX. Y si nos fuésemos quizás pues, a un país sudamericano que quizás su desarrollo es un poco más lento. Bueno, yo creo que también. Y si nos vamos a... Muy rápido todo. Y en el Caurel, no veas, tuve que volver hace poco y me quedé, digo, esto no tiene nada que ver con lo que yo vi aquí, ¿no? Pero vamos, que no hay que ser con eso despectivo ni negativo, o sea, porque las cosas cambian y cambian, o sea, que no nos vamos a quedar, pero sí, bueno, no sé, o sea, exactamente te sorprende que todo sea tan rápido, que vayas a un pueblo 20 años después y te encuentres algo muy diferente. Aparte tú has cambiado, y también tienes una percepción distinta de las cosas, ¿no? Pero sí, vamos, yo creo que Segovia, que no tiene nada que ver con Madrid, parece mentira, a pesar de estar aquí al lado, a excepción de la franja de Segovia que pega con la sierra, que esa tiene una influencia enorme de Madrid, es muy diferente y ha cambiado muchísimo. Claro, es como, o sea, quiero decir, la botánica parece que es una cosa pues atemporal, porque los nombres en latín son los nombres en latín. Sí, pero esto, cada 20-30 años hay que hacer un estudio nuevo porque... Bueno, no estudio nuevo, no, porque ya no hay nadie que sepa. ¿Sabes? Pero ha cambiado. Ha cambiado y puedes comparar con el pasado y darte cuenta que muchas cosas han cambiado. Hay un cambio fundamental, y es la despoblación de los pueblos. La gente se ha ido a las ciudades y el abandono del mundo rural, claro. Y que la etnografía, la etnobotánica, sí, etnografía, es cuando empieza a tener más importancia porque son saberes que se pierden. Claro, mira, ahora es más rápido. Muy rápido. Mientras el mundo rural estaba vivo, se iba manteniendo. Te voy a poner un ejemplo. Las concentraciones, los niños desaparecen del pueblo, la cultura era la cultura de los paletos. Los paletos es el nombre tradicional de la gente del pueblo, es el nombre generalizado, entonces todo eso lo marca. Sí, después esa gente podrá volver. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que aclara mucho. Antes, cuando íbamos a Francia o íbamos a un país centroeuropeo, allí todo estaba en los museos y tú decías, joder, si en España todo esto está vivo, en los pueblos, y ahí estaban los museos. Yo decía, esto va a ser igual en España dentro de 20, 30, 40 años. Se ha repetido todo el patrón centroeuropeo, aquí no. Y así ha sido, y estamos en ese momento. En el momento que fue hace 40 años en Alemania o en Francia o tal, aquí ahora ya las cosas son de museo, y se han perdido en la realidad. Entonces eso. Antes en los pueblos ponían asfalto ahí y tal, y quitaban el adoquín y tal, y ahora se están gastando dinerales en volver a poner el adoquín, porque no nos hemos dado cuenta de ese... No sé si eso te aclara un poco, o sea, que lo que ha pasado aquí era inevitable que iba a pasar, porque nos hemos igualado con Centroeuropa, y en Centroeuropa están ahora en esa fase de recuperar cosas que se habían perdido, y está todos los museos y tal, pero no está vivo. Aquí estaba vivo y ya está todo un poco de museos. Hemos repetido un poco el patrón centroeuropeo. No sé si eso aclara un poco. Sí, me da... No sé. Y eso yo lo he vivido, porque esto ha cambiado completamente. ¿Y cree que volverá a estar vivo otra vez? Es decir, no. Vivo, desaparece varios museos y podrá resurgir. Puede ser. Hombre, la neoruralidad o la neoetnobotánica existe y está muy interesante, ¿no? También, pero es otro mundo. Sí, es diferente. La neoetnobotánica le llamamos nosotros, de hecho, ¿no?
pero ya aplicas cosas de California, que me he leído un libro de la construcción natural de no sé qué, que me he leído un libro de tal, entonces es ya una cosa distinta, ¿no? Distinta. O sea, que no le parece que sea una cosa cíclica, sino que No, está no, viniendo no, y es no. algo Para nada, es un momento de la historia de este país irreversible y que no volverá, vamos, yo creo. Bueno, puede que algunos románticos, ¿no? que jóvenes que hagan cosas, porque yo conozco gente Sí, joven vale. en la zona de Guadalajara. Sí, hay gente joven que está por ahí. con las dulzainas y que está con las tradiciones Vale. y que mantienen charlas Sí. con las personas mayores y escriben. Vale. Algo, Sí, algo algo puede sí. quedar. Sí, sí, por supuesto. Que sí, que sí. O sea, se continúa, se sabe el plan. A ver quién conoce esto. Vete pasándolo, a ver si hay alguien que... La imagen que has puesto del alambique con las sabinas detrás, ¿es de Valdevacas? ¿Puede ser? Sí, joder, me la dio... ¿Quieres un compañero guarda forestal? No, trabajo en Valdevacas. Los padres del guarda forestal, el hijo, que es guarda forestal, que ahora no me sale el nombre, ¿No puedo saber? yo entrevisté a la madre, que fue alcaldesa 40 años de Valdevacas. Yo conozco al que fue alcalde hasta hace poco, pero... No, pues antes la alcaldesa, que esta señora está en este libro y es una preciosidad, su entrevista, una preciosidad. Valdevacas. Perdona, decía, es que no te hemos escuchado. Lo que No, es iba al mismo hilo, que o mantenemos ese saber, ¿no? Ancestral. Habla algo, que hemos hecho un curso de etnobotánica este verano y ella venía de alumna. Cuéntanos algo. No, que o seguimos, ¿no? Colaborando con recuperar ese saber, o como ya no necesitamos del entorno ni del medio ni nada, no se van a renombrar las plantas. No. Pero también es muy malo que nos inventemos nuevos nombres, porque ahora se inventan los nombres y Por eso a eso, mí si has conocido tú en tu bagaje, en algún sitio donde la nueva población que habite ese lugar, por algún uso que le estén dando, pues cambien o más bien vayan a averiguar cómo lo llamaban nuestros antepasados. Las dos cosas. Puede haber cambios, siempre han funcionado. La gente que venía, aquí vino un francés, me cuentan, y nos enseñó a hacer licor de nueces y vino de Francia, y eso se ha quedado como tradicional, o sea que eso también existe, todo es dinámico, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que sí que puede haber cosas incorporadas que se van convirtiendo en semitradicionales, ¿no? O sea que... Y luego otra cosa es la cuestión esta de las salidas. ¿Qué salida tiene la etnobotánica? Ah, bueno. Bueno, pero precisamente hemos dicho aquí que la salida de la etnobotánica está mucho en el turismo rural, pero tienes un arma de doble filo, es un peligro, y está en la gestión de la ordenación del territorio de los lugares, ahí es muy interesante, pero claro, es que el turismo rural, el turismo... Real y verdadero, Claro, más alto. y además el turismo rural solo busca lo espectacular, lo tal, oye, que este ya el pueblo le llaman el pueblo de la bruja, vamos a verlo y tal, pero no se profundiza, sí, lo de es un arma de doble filo. Decías, Emilio, así como reflexión, ¿a qué nos puedes ayudar? O sea, yo creo que toda tu trayectoria y compartir también generosamente este conocimiento, o sea, cuando te conocí en un curso en Braojos. En Braojos, joder, hicimos unos cursos ahí que tengo unos apuntes. A muchas personas creo que nos ha abierto también la mente o otro campo a que quizás usos que no están vigentes o que no son diarios a ponerlos en el mapa, ¿no? Y a saber que eso existe, que esa forma de hacer ha pertenecido a ese territorio, esa cultura y esas personas. Yo creo, o sea, sin ponerlo en valor, creo que, sin hacer juicio de valor, que la vida en los pueblos va a cambiar, pero me parece importante que sigamos conociendo esto y que para que existan pueblos vivos tiene que haber intercambio generacional de todas las generaciones y que las presentes y las futuras, espero que si al menos hay ese encuentro, recojan y mantengan, como han hecho las anteriores, aquello que les servía, ¿no? Y que era útil y que sean capaces de mantener, pero por lo menos que tengan ese espacio de encuentro. Para mí
Creo que eso es un reto actual de nuestro día a día, bajar un poco la prisa, la celeridad, porque muchas de estas cosas lo que necesitan, o todas, es tiempo. Tiempo para conocer, tiempo para hablar, tiempo para hacer, y estamos en un momento de inmediatez, ¿no? Yo creo que la tecnología, como decía Enrique un poco en el vídeo, ¿hasta qué punto uso la tecnología, no? A mí me pasa también con las aplicaciones de ciencia ciudadana, digo, esto es una herramienta, como lo es una guía de campo, es una lupa, no puede ser la finalidad. La finalidad no es que a mí me devuelva un nombre, ese nombre ¿qué me dice? ¿En qué contexto lo pongo? Tiene que ser una herramienta más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en el momento actual yo creo que la tecnología es muy potente, nos da una respuesta inmediata, a muchas personas les sirve con eso, pero no quedarnos ahí. Para mí creo que es importante seguir favoreciendo encuentros intergeneracionales. Me gustaría, por ejemplo, también me lo planteo, ¿no? Cuando hay una entrevista a los mayores sobre etnobotánica, ¿por qué no están los niños y las niñas y los jóvenes? Que estén, con algo se quedarán. Igual no con los nombres, pero que estén, que puedan estar, porque eso también es transmisión del conocimiento, es un espacio de encuentro. Alguno me parece fenomenal con eso, ¿no? Yo creo que el reto quizás está en saber todo esto. Está bien también que esté documentado, por si alguna vez no está bien, poder volver a ello, pero favorecer espacios de encuentro. Creo que para que se mantenga vivo lo tienen que mantener, tenemos que mantener las personas. Me parece fenomenal, ¿no? Me parece si no lo que creas en ello sobre todo. Nuestro paisaje va a ser el que nosotras trabajemos ahora, ese va a ser el paisaje futuro, ¿no? El que nosotras trabajemos. Nadie nos va a decir qué va a pasar en el futuro, pues no lo sabemos, lo que queramos que pase, ¿no? Y en aquello en lo que queramos estar, pero creo que, o sea, la vida en comunidad en otros momentos sí que estaba muy dividida en cuestiones de género, de masculino femenino, ¿no? De hombre-mujer, también por rangos de edad, pero había muchos momentos de esa vida que había espacios de encuentro, por necesidad, por cultura, por lo que fuera, ¿no? Pues creo que es necesario eso, generar espacios de encuentro en el que estén todas las generaciones, y en el momento actual probablemente también habrá mucha mezcla, habrá mezcla de gente que tiene su RH en los pueblos, gente que se ha movido de un lugar a otro, población migrante, y que eso siga manteniendo vivo el pueblo, ¿no? Y estos escenarios de vida, estos ecosistemas. Sí, yo creo que eso es fundamental. Descubrí este año que Bustarviejo, no vivo allí, pero que Bustarviejo tiene muchas huertas en torno al núcleo urbano, que parte de ellas las mantiene la población migrante marroquí, porque ha llegado a acuerdos, pero la población migrante marroquí, cuando te enseña esas huertas que las pone en cultivo, igual no ha recogido la forma de cultivar anterior, pero sí está manteniendo vivo el terreno, y lo hace con orgullo, porque es su cultivo. Bueno, pues es una evolución, pero están vivas. Sí, pero qué pena que en Bustarviejo no exista un estudio de estos que nos hable de cómo era la vida hasta los años 90. Es fenomenal que todo cambie. Existe, ¿no? Sí. Pero no es accesible sí. Hay una persona allí muy importante ahora para la recuperación de todo este conocimiento, que es el bibliotecario. En este caso sí que está haciendo un trabajo brutal, con toponimia, con indumentaria, con música, con plantas, o sea que vale la pena. A mí lo que estás contando me parece lo ideal y el futuro, pero me gustaría que todo quedara claro, cómo fue el pasado y cómo fue ahora las cosas, y me parece fenomenal porque la evolución humana no la para nadie, o sea, y por eso lo de la crisis es una cosa entre comillas, porque no, las cosas evolucionan, cambian y ya está, o sea, y no podemos estar aquí unidos sentimentalmente al pasado y tal, ¿no? Pero sí que estaría muy bien que algo se ha enterrado, la arquitectura popular se ha enterrado con esta pseudoarquitectura de ahora, tal, pero que se va a enterrar, pero vamos a por lo menos saber cómo era, ¿no? Y saber cómo vivían nuestros padres y nuestros abuelos hasta los años 50, 60, 70. Entonces es lo único, ¿no? Pero vamos, el camino que tú planteas es lo suyo, o sea, todo va a cambiar, todo ha cambiado ya, ha cambiado en estos 20, 30 años,
y lo de la población inmigrante es una realidad y la sangre joven de lo tal y todo eso va a ser el futuro y es fenomenal, no pasa nada, pero estaría muy bien que sepamos un poco de dónde venimos, joder, porque se va a perder bueno, muy rápido, vamos, muy rápido. Vale. Quería saber si en el trabajo de campo ha notado diferencias entre el saber por géneros, si sabían más de plantas las mujeres y los hombres en función de, en aquella época, el género. Bueno, depende del tema. Trabajos de campo, los hombres. Manejo del ganado, tal. Trabajo de huerta, trabajo de medicinales y tal, las mujeres. Eso es así. Oficios de tal, los hombres y otros temas, las mujeres, sí. También, oficios también de labores, las mujeres. También. Sí. Pero te digo, eso está claro. Y luego también hay un sesgo según el quien haga el estudio, porque claro, los que somos hombres en tal, pues te acercas, ves, escuchas, tienes menos oportunidad, o sea que también si es una etnobotánica o un etnobotánico también puede cambiar, claro, porque claro, puede, pero en general hay una diferencia muy grande. Hablando de esto, os invitamos, es que como que voy a meter la cuña, os invitamos lo ha nombrado Marga antes, la página de la Mancomunidad, hay un apartado que es un proyecto muy bonito que llevamos haciendo 3 años, que se llama Las Pastoras del Valle Bajo del sí, los comentaba antes. Y hemos querido recuperar los saberes de estas mujeres que han sido pastoras desde niñas, que han trabajado en todas las labores del campo, menos arar, que era menos, pero en casi todas, incluso han participado en las repoblaciones forestales, impresionante, y que no se conoce. Entonces, bueno, os invitamos a que comentáis y cotilleéis, porque es un patrimonio vivo que ahora mismo nos estamos centrando en que el intercambio generacional, ir a colegios, están aquí. Entonces es una suerte que no tenemos muchas veces, de que hay veces que los patrimonios ya no tenemos... Están vivas, sí. ¿Cuántas mujeres tenéis? Pues hemos entrevistado 15, 16 de todos los pueblos de la Mancomunidad. Qué bueno. Sí. Bueno. Pero es que además están dispuestas a todo. Es lo más grande. Qué bueno. Es que os metáis. Qué maravilla, ¿no? Alguna ya lo conocéis y que es, bueno, que son mujeres maravillosas. Hay vídeos, las podéis ver, su forma de hablar, su energía, y las tenemos aquí. Es la última generación de niñas pastoras. Sí. Qué bueno. Sí. Qué maravilla. Lo comentábamos al principio, que además hay varios proyectos vinculados al patrimonio inmaterial y que vais a escuchar más cosas al cabo de los próximos meses. Qué bueno. ¿Alguna pregunta más? Es que hacer unas jornadas con las pastoras. Hemos hecho. Sí. Y seguimos haciendo, pero vamos, que es un proyecto vivo, que estamos en ello y que ellas están encantadas y dispuestas a participar. Hemos hecho arqueología realmente, arqueología patrimonial, porque era algo que estaba enterrado, era algo que estaba olvidado, que ellas mismas no le han dado importancia. Entonces, ahora mismo ellas ven que un trabajo que han hecho ellas, que no lo ha valorado nadie, ni siquiera ellas mismas, ahora mismo se está valorando. Estamos hablando con generaciones actuales de pastoras, hemos hecho intercambios. Qué bien. Y tenemos, Qué bueno. Además son grandes comunicadoras. Sí, es impresionante. Podría estar aquí hablando. Sí, es que son fantásticas. ¿Se han comunicado con las chicas estas que tienen las cabras con la digital? Sí, claro, es que forma parte de... Habrán alucinado un montón. De hecho, con Dani, con Rubén Moreno, con Dani y Eva, que están aquí, pues hicieron una jornada de pastoreo también con unos pastores que... Yo era pastora. Claro, y fuimos también con Clara, con estas mujeres. Es un poco acompañarlas, nuestra tarea es acompañarlas, divulgar, recoger esa información, pero ahora mismo el objetivo es que ellas sientan su patrimonio y que ellas mismas hablen de su patrimonio y lo sientan como suyo, ¿no? Entonces ese es el objetivo fundamental de ahora. Tenemos mucha información de muchas entrevistas, es muy difícil gestionar todo eso como bien has dicho, pero desde mi punto de vista eso viene en una fase posterior. Ahora mismo hay que disfrutar de ellas, hay que darles el espacio para que ellas
tengan esa oportunidad de hablar de sus patrimonios. Es que es ahora el momento. ¿Y qué edades son tienen? Más de 80 años. Es que todas tienen más de 80 años y alguna tiene 90. Fíjate. Pero están fantásticas, vamos. ¿Y de qué pueblos son? Pues mira, había muchas de Serrada, de Paredes, de las que donde más pastoras había, en Paredes, en Serrada, en el Berrueco, en Cervera y en Cinco Villas. En esos pueblos era donde más había. También había algunas en Robledillo, pero estamos hablando de mujeres que no es que hayan ido una vez, no es como este señor pastor que has sacado tú que llevaba 60 años, son mujeres que en la época esta, claro, sí, incluso se irían a Madrid a lo mejor y volverían, claro, si es la realidad aquí. Tienen los recuerdos como si fuera ayer, y además tienen mucho conocimiento, los pastores y las pastoras tienen un conocimiento de la toponimia, impresionante, entonces ahí hay una información. Un filón. Nuestro objetivo fundamental ahora, al mismo tiempo que la divulgación, y es la participación, y es que la propia comunidad lo haga propio, ¿no? Entonces, también los proyectos van dirigidos un poco al tema comunitario. O sea, en realidad no nos hemos extendido hoy mucho en este tema, porque en realidad sí que tiene que ver algo, una patita con algo de turismo, pero desde mi punto de vista tiene que ver más con tema comunitario, ¿no? Con que la propia comunidad lo haga suyo y sea la propia comunidad la protagonista y la que decida qué hacer con esos patrimonios. Al hilo de lo que dice María, perdón, que no sé si hay alguien esperando, Jorge de la Asociación de Interpretación del Patrimonio, y en la Asociación de Interpretación del Patrimonio es algo recurrente, tenemos unas jornadas temáticas anuales, pero siempre hablamos que si una interpretación es válida, tiene que ser válida para el habitante y para el visitante. Cuando la comunidad tiene ese sentido de pertenencia, el pueblo está vivo, el habitante, o sea, el visitante lo percibe, o sea, ya está a gusto y ya conoce esa realidad, no necesita un 3D ni una realidad virtual, o sea, si quiere saber, darse un paseo por la DES y según está paseando se encuentra con un cabrero y le pregunta, es que ya se lo lleva ahí, ¿no? Y esa comunidad está orgullosa, le pregunta a alguien sobre una fuente y lo siente como propio y esa vecina le transmite, o sea, la interpretación del patrimonio con una planificación tiene que servir para ambos. Otra cosa es que a lo mejor los proyectos tengan distintos objetivos, distintos enfoques, pero cuando hay una planificación interpretativa tiene que servir para algo, para ambos. El foco no solo puede estar en el visitante. Si no sirve al habitante, no. O sea, yo a veces trabajando en la zona en ayuntamientos, ha salido la subvención para renovar el folleto de turismo, ¿vale? Cojo el folleto de turismo, pues ¿qué pongo aquí? Pues me voy a ir a leerlo con la gente y lo leo y la gente no se reconoce lo que pone ahí, pues no es que hay que renovarlo, es que hay que hacerlo de nuevo. Claro. Sí, lo que pone ahí no se reconoce y está hablando de su pueblo y de su historia. ¿Qué hacemos? ¿Lo maquetamos otra vez? ¿Va a tirarlo a la basura? Sí. ¿Qué quiero decir? El primero que se tiene que reconocer es el habitante ahí, en cuál es su patrimonio, cuál es su historia, y eso le va a servir al visitante si quiere conocer ese pueblo, disfrutarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Al turismo un poco al que queremos llegar, ¿no? El turismo de selfie, pues le da igual venir o yo qué sé, o hacer algo con un Photoshop, ¿no? Da igual. Pero una vez que tienes esa base de trabajo que comentaba Emilio, de patrimonio natural, cultural y patrimonio, conocimiento de ese patrimonio, pues ya tienes esa base, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos a medias, empezamos con una cosa y se cortan los proyectos, entonces, bueno. Pero yo creo que falta que el habitante lo viva. También eso, que las personas... Falta que el habitante lo viva, que lo necesite. Eso, y que ese trabajo se haga con la población local, porque hay veces que ves cosas... Es que nosotros que también vivimos aquí lo percibimos así, dices, pues es que no sé, se han inventado una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y bueno, yo creo que decía Emilio que si nos ha servido, me parece altamente inspirador, sobre todo por todos los ejemplos que has puesto también de otras zonas, aunque sean muy diferentes, pero el ser riguroso y todo ese procedimiento de trabajo, yo creo que es la mejor manera de acercarse al patrimonio que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo desde que le conocí hace años ya dije este es un poco el camino, ¿no? Para trabajar, que luego lo puedes hacer o no,
es otra cosa. Había otra pregunta. O sea, no me quiero ir sin preguntar qué era la semilla, que no... ¿Alguien? ¿Nadie? Empieza a volar. ¿Nadie lo sabe? Sí, vamos, Leopoldo, te mato, ¿tú no lo sabes? Se puede chupar, ¿eh? Se puede comer. Que nadie la ha sabido de todo. Salía, en una diapositiva salía, y no es español, no es de... no es de aquí. Claro. No. El achiote. Esa es la semilla del achiote. Es la Vixa orellana, en latín Vixa orellana, de una familia que solo existe esta especie en el mundo, Vixáceas con la Vixa orellana. Es tropical de Sudamérica, está extendida por toda Sudamérica porque es muy útil, ¿no? Se utiliza como tinte de cara porque es un tinte directo, se utiliza también en la comida, se fríe con aceite y el aceite se pone rojo y ahí se cocina con ello también, para todo, ¿no? Este es el achiote, ¿no? ¿Se come? Sí, bueno, no se come la semilla, es el colorante. Bueno, ya me estoy poniendo perdido aquí. El colorante es una betalaína, el colorante, y nada, y es una chulada esta planta. El fruto es muy bonito, es así un fruto peludo y da dentro esta semilla. Salía en la imagen del indígena que estaba pintada la cara. En cada país le dan un nombre diferente. Achiote es el más extendido, pero en Venezuela le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman? Toto, no sé qué. En Colombia le llaman de otra manera. En todos esos países hay mucho achiote. ¿Por qué nos traes achiote y no nos traes No. de roca? Bueno, pues... pero sí, pues también. Traía cosas, por si acaso. Ya que has dicho. A ver quién... Esto sí que es ibérico. Venga, a ver. Si alguien lo saca, le invitamos a un segundo desayuno. Etnobotánico, un desayuno. Eso sí que es ibérico. Vete pasando. Con Laura Aceituno hicimos un taller Sí. de excursiones y fue también muy interesante. Por cierto, a Laura la habíamos invitado, pero está ahora preparando las oposiciones. Y la otra chica del inventario pues va a dar a luz. Pero bueno, te intento. María. Que ya, sí, María va a dar. ¿Va a dar luz? Uy, va. Pues desde que no hablo con ella... Las jornadas, digo, bueno, Vive en Bustalviejo, María, ¿no? no lo sé dónde vives. Tú vives en Bustalviejo. Fíjate, pues hace tiempo... No sabía que estaba en... Sí, pero ¿cuál? ¡Chan! Tú estás pensando en la Santolina... Pero es que no es bueno. No, claro que no es. Claro que no es. A ver, ¿quién pasa? Podéis coger una muestra, ¿eh? Podéis coger una muestra. La manzanilla. Tampoco la manzanilla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, ya sabéis que mañana se quejan de que no podéis venir, pero la idea es salir al campo y hacer un paseo práctico con Marga en Paredes de Buitrago, por aquello de mostrar también otras cosas que tiene Paredes, ¿no? Más allá del frente del agua. Y bueno, con Emilio hemos hablado también alguna cosa para disfrutar con él también en algún paseo en el campo. Yo fíjate que vale la pena porque él tiene además otros sentidos y otra percepción sensorial que otros no tenemos. Y bueno, que ayuda a identificar. Te iba a decir que yo precisamente la franja esta de Madrid, que Marga me enseñó Madarcos y cosas, la conozco mal, ¿eh? O sea, lo que es estos pueblos Paredes y tal, mira, conozco muy bien otras zonas, pero justo aquí hay una banda que pasa muy desapercibida, porque la autovía, no, pero que me apetece mucho que me digáis rutitas majas que tenéis diseñadas para hacerlas yo por mi cuenta y tal. O sea, que si hay algo editado de rutas así, que no lo tengo, de rutas, porque ya sé que Paredes es muy bonito y tal, pues todo eso para controlarlo y aplicarlo, escapadas de... Porque esta es una franja de Madrid muy curiosa, la de los ríos Madarcos, Madarquillos, ¿no? La que baja desde Somosierra, se queda un poco entre lo de la autovía que rompió todo Madrid y todo lo del Jarama, que ya es muy conocido, ¿no? La falla del Aberto. Exacto. Aquí hay una zona de Madrid, de verdad, que es muy desconocida, y porque luego también lo que se llamaba auténtica Sierra Pobre, que era la Iruela, tal, también hay, pero aquí quedó un trocito, que son estos pueblos, que yo no lo conozco bien, vamos, que las presas estas, todos los secretos naturales de estas presas que son tan... No, sería estupendo. Estoy... Sí, ojalá.
No, y encima, cuando me he leído esto, yo no sabía que Puentes Viejas era el ayuntamiento principal, pero Puentes Viejas hemos quedado que no es pueblo. O sea, es un ayuntamiento que agrupa 5, ¿no? Cuando no existe el nombre, sí, sí. Esto, fíjate, desconocido totalmente, o sea, que está fenomenal. Y es genial todo esto, ¿no? Y es genial, el que al lado de tal encuentres sitios que desconoces y los campos de Cantueso, jolín, esto es una maravilla. Cuando esa... Claro, esto cuando falla esta planta ese año, la miel falla muchísimo, ¿no? Siempre los mieleros de Madrid decían, es que cuando falla el Cantueso, ese año la cosecha de miel es mucho más baja, ¿no? Qué planta más importante y más nuestra, que solo la hay aquí de todo el mundo, vamos. Es endemismo ibérico. El Cantueso es endemismo ibérico. Y el tomillo mejorano también. Si una persona quisiera ver esta planta, tendría que venir aquí a verla. De todo el mundo. Es solo de aquí.